Esta historia transcurre en las noches de Estambul, en las calles de esta ciudad, donde la soledad también brilla bajo las luces. Aquí vivía Ela, una fotógrafa de moda de 29 años que capturaba las alegrías ajenas con su cámara, pero sentía un vacío en su vida que nadie podía comprender. De cara al mundo, era una mujer segura e independiente, pero por dentro estaba rota, como si alguien le hubiera robado la confianza poco a poco. Todo en la vida de Ela estaba organizado: su trabajo, sus amigos, su carrera. Pero faltaba algo: la verdad del amor. Anhelaba a alguien que la comprendiera, que encontrara significado no en su tacto, sino en su silencio. Un día, en medio de esa soledad, conoció a Ken. Ken, un exitoso empresario de 41 años, de rostro atractivo, elocuente y con una extraña atracción en la mirada. Cuando hablaba, para Ela el tiempo parecía detenerse. Su primer encuentro fue en un evento de moda donde Ken le dijo: «Hay una historia en tus ojos, quizá una que nunca te cuentas a ti misma». La frase la impactó profundamente. Era la primera vez que alguien la veía así, no como un cuerpo, sino como un alma. Ken la rodeó con su seguridad, su dulzura y la magia de sus palabras. A menudo le decía: «Quiero pasar toda mi vida contigo. Eres mi último amor». Para Ela, esas palabras parecían más reales que los sueños. Pensó que tal vez el destino por fin le había enviado una respuesta a su soledad. En esos momentos con Ken, sentía que solo existían ellos dos en el mundo. Su risa, sus palabras, sus caricias, todo se convirtió en el centro del universo de Ela. Poco a poco sus encuentros se hicieron más frecuentes: tardes tranquilas en la cafetería, largas conversaciones junto al mar, y esos pequeños gestos de cercanía que decían más que palabras. Ela sentía que no podía respirar sin Ken. Sus días comenzaban con su voz, sus noches terminaban en sus sueños. Pero tal vez el destino estaba tejiendo su red en silencio. Tras la ternura en los ojos de Ken se escondía otra verdad, una verdad de la que él aún no era consciente. No sabía que aquello no era amor, sino una hermosa ilusión. Ela estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Creía en una promesa que jamás se cumpliría. El tacto de Ken había desatado una tormenta en Ela que rompió todas las barreras de su corazón y su mente. En ese instante, cuando estaban juntos, era como si el mundo se detuviera. Para Ela no era solo amor, sino una sensación sagrada, como si cada partícula de su ser estuviera conectada al tacto de Ken. La calidez de sus manos, la embriagadora voz y la profundidad de sus ojos, todo abría las puertas a un nuevo mundo dentro de Ela. Ken también la trataba como si ella fuera su destino. Decía leer sus sueños, sus miedos y los latidos de su corazón mientras hablaba con ella. Para Ela, todo era una adoración al amor. Pero para Ken solo era un juego. Sabía cómo cautivar el corazón de una mujer con palabras, promesas y caricias. El tiempo pasó y su intimidad creció. No podían vivir el uno sin el otro. O eso creía Ela. Cada noche traía una nueva historia, una nueva caricia y una nueva promesa. Pero tras esas promesas se escondía una traición silenciosa que Ela nunca percibió. Había un cálculo oculto en el amor de Ken. Usaba las emociones de Ela, su confianza y su cuerpo como un jugador astuto que planea meticulosamente cada movimiento para ganar la partida. Cada vez que Ela le expresaba su amor, Ken sonreía y intensificaba sus sentimientos, haciéndola aún más vulnerable. Esta era la etapa donde la línea entre el amor y el deseo físico se disbujaba.
Ella no comprendía que el contacto que había considerado una muestra de adoración se estaba convirtiendo en realidad en la base de su perdición. Cada noche que pasaba no era una promesa de consuelo, sino un preludio a la traición que estaba por venir. Las palabras de Ken calaron hondo en su corazón. Este amor no se trata solo del cuerpo, sino del alma. Te deseo más que a tu aliento. Ella sonreía al oír esas palabras, como si hubiera encontrado el mundo entero. Se sentía segura en sus brazos, como si el dolor se hubiera extinguido. Sentía que era el hombre que la confortaba. Tuve mucho miedo la primera vez que tuve relaciones sexuales, pero después, al acostumbrarme, la sentía cada hora. También creo que junto con la comida, la hambre física es muy importante. Si se satisface de forma legítima, también es hambre. Creo que es una hambre maravillosa. Al principio hacía todo lo que me pedía. Le permitía tener relaciones sexuales conmigo como quisiera, a veces de frente, a veces por atrás. Un día me dijo que quería hacerlo por atrás. Por primera vez lo entendí, pero luego me pidió otra cosa, a 4 patas. Le dije que no, y se enfadó. Entonces me vi obligada a decir que sí. Créeme, fue muy doloroso. Al día siguiente lo dijo de nuevo. Le dije que eso solo ocurriría cuando nos casáramos. Pero poco a poco algo empezó a cambiar en el tacto de Ken. Ya no era tan tierno como antes. Quería sus sentimientos, no su existencia. Ella sintió muchas veces que en la cercanía de Ken veía no amor, sino exigencia. La deseaba, pero no quería comprenderla. Después de cada encuentro, el tono de Ken empezó a cambiar. Las promesas se hicieron menos frecuentes y los silencios más frecuentes. A veces desaparecía durante días y cuando volvía, solo decía una frase: «No puedo vivir sin ti». Y ella, buscando en sus ojos la misma pasión de antes, que ahora se había perdido en algún lugar, se decía a sí misma que tal vez esto también era parte del amor, que tal vez los hombres lo expresaban así. Pero una oscuridad empezó a crecer en su corazón. La presencia de Ken ya no era un consuelo, empezaba a sentirse como una carga. Para ella, ese amor se estaba convirtiendo en una promesa vacía, en la que solo quedaba el cuerpo, sin ningún sentimiento. Después de que Ken se marchara, ella se paraba frente al espejo y se preguntaba: ¿es esto amor? ¿O me he convertido simplemente en la sombra del deseo pasajero de alguien? Ella seguía esperándolo, pero no tenía ni idea de que esta relación que consideraba sagrada era en realidad un hermoso engaño, basado no en el amor, sino en la necesidad y el egoísmo. Era una tarde en Estambul. El aire era frío y el cielo se teñía de naranja. Ella esperaba a Ken en un café después de una sesión de fotos. Recibió un mensaje en su teléfono: «Llegaré un poco tarde, tengo una reunión». Ella sonrió y respondió: «De acuerdo, te espero». Pero la espera, que se suponía que duraría solo unos minutos, se convirtió en la mayor lección de su vida. Al otro lado de la ventana, de repente vio a Ken. Estaba sentado con una mujer, hablando en voz baja, la misma sonrisa, la misma mirada, las mismas palabras que una vez le habían destrozado el corazón a ella. «Eres la paz de mi vida». A ella se le cortó la respiración. La taza de café en su mano empezó a temblar. Sentía como si alguien le arañara el alma por dentro. En ese momento todo se aclaró. No era amor, era una hermosa mentira. Ken había usado sus sentimientos, sus sueños, su propia existencia. Cada promesa, cada caricia, cada palabra dulce era un engaño. Ella pensó: «Me entregué a él y me olvidó». Al llegar a casa se paró frente al espejo.
Vio las cicatrices en su rostro, ocultas tras sus ojos. Ese momento fue el punto de inflexión de su vida, donde murió el amor y nació el autoconocimiento. Se dijo a sí misma: Ken, no me amaste, solo me usaste. Pero recuerda, una mujer que despierta tras ser engañada jamás vuelve a estar rota. Esa noche ella se secó las lágrimas y decidió que transformaría su dolor en fortaleza, no en debilidad. Completaría la vida que le habían arrebatado en nombre del amor. Las calles de Estambul estaban desiertas en la oscuridad de la noche, como si la ciudad misma hubiera enmudecido por el dolor de ella. Se encontraba frente al hotel donde se habían conocido. Al otro lado de la puerta, Ken la esperaba con su característica sonrisa. El mismo rostro, pero ahora parecía extraño. Los pasos de ella eran pesados, pero una pregunta le quemaba el corazón, una pregunta que no la dejaba en paz. Dio un paso al frente, con los ojos húmedos, pero la voz firme. Dijo lentamente: ¿Alguna vez me has amado de verdad, Ken? Ken la miró a los ojos un instante, y luego dijo con una leve sonrisa: ¿Amor? No, ella. Tú eras todo lo que yo necesitaba. La frase se clavó en el corazón de ella como una daga. Sintió como si le hubieran quitado el aliento en un instante. Ante ella estaba el hombre por el que se había sacrificado, y ahora el mismo hombre le confesaba que para él ella solo era una necesidad, un consuelo pasajero. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez no las secó. Sabía que esas lágrimas no eran velidad, sino un final. Se giró lentamente, y el pasado se desmoronó a sus pies. De regreso a casa, se detuvo frente al espejo. En su rostro vio a la mujer que una vez creyó en el amor, pero ahora había cambiado. El amor ahora era un engaño para ella, una hermosa palabra tras la cual solo se escondía el deseo carnal y el egoísmo. Se prometió a sí misma: ahora encontraré consuelo no en el tacto de nadie, sino en mis sueños. Lo que se rompió, se reconstruirá, pero no para nadie, sino para mí misma. Y en ese instante, en medio de la noche de Estambul, una mujer perdió el corazón, pero se reencontró consigo misma.